Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias de Córdoba en Púrpura, que, bueno, como todos saben, y evidencia su presencia aquí a esta hora de la tarde, pues por motivos de la pandemia y de los cambios que hay en las medidas sanitarias de seguridad que tienen lugar en nuestras ciudades, pues esta semana ha tenido que desplazarse a las 6 de la tarde en vez del horario habitual de las 7:30 que hemos tenido en las semanas anteriores. Por lo tanto, bueno, en primer lugar, agradecerle su presencia aquí a esta hora más temprana de la tarde de la que solía ser habitual y, por supuesto, agradecérselo también a nuestra conferenciante, ¿no?, que esta mañana, a las 11 de la mañana, pues sufría el asalto de decirle, oye, mira, es que realmente por motivos de seguridad, ¿no?, por motivos sanitarios, bueno, ha salido una orden del ayuntamiento de que todas las actividades tienen que finalizar para las 8 de la tarde a más tardar y, por lo tanto, la charla hay que ponerla a las 6. Bueno, superado este tema y retomando, digamos, lo que es el hilo de estas conferencias, pues hoy vamos a continuar con aquel cambio un poco de tendencia que les comentaba el último día en la conferencia de Pedro Ruiz, donde realmente les decía, bueno, vamos a cambiar un poco la mirada del historiador por la mirada del experto en literatura, del experto en arte o en otras disciplinas. Y efectivamente hoy vamos a seguir con esa mirada y para ello tenemos con nosotros a María Ángeles Jordano, profesora de Historia del Arte de la Facultad. Realmente ella lleva muchísimos años investigando sobre todos los temas de historia del arte, muy en particular los que se refieren a este periodo bajo medieval, de principios de la época moderna, en el que se centra, ¿no?, nuestro ciclo un poco de vida cotidiana de la sociedad cristiana. Y realmente, pues poco puedo decir de su currículum. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Ella ha sido durante mucho tiempo secretaria de la facultad, es actualmente directora del máster de gestión del patrimonio desde el municipio y una magnífica profesora de Historia del Arte a la que agradezco su presencia aquí. Y además le agradezco un poco, como he hecho en otras ocasiones anteriores, que aceptara el reto que le planteé de intentar indagar algunos reflejos de la vida cotidiana o de elementos de la vida diaria de la sociedad cristiana a través del reflejo que esos elementos han dejado en el arte de la época, de época bajo medieval o de época moderna. Y más concretamente, yo sé que se va a centrar mucho en la colección de azulejería procedente de la capilla de San Bartolomé, una capilla que, como todos ustedes saben, forma parte de la propia facultad y que es una colección que está en el Museo Arqueológico. De hecho, hizo alusión a ella Lola Baena en la charla que nos dio en este mismo ciclo y que María Ángeles va a profundizar algo más en esa azulejería, en la época en la que se realizó y en los numerosos testimonios de vida cotidiana que la integran. Así que muchas gracias, María Ángeles, por tu presencia aquí esta tarde y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y gracias también al Ayuntamiento de Córdoba pues por haberme dado la ocasión de participar aquí en este ciclo de Córdoba en Púrpura. Me siento muy honrada y espero amenizarles esta tarde con esos reflejos de vida cotidiana. Efectivamente, como ha dicho el profesor Ricardo Córdoba, pues me voy a centrar en un ejemplo bastante concreto, pero yo creo que poco conocido. Se trata de un conjunto de azulejos, de 35 azulejos que fueron redescubiertos el 11 de marzo de 1933 por don Samuel de los Santos Gener, quien los depositó, los descubrió y entonces, porque estaban tapados con capas de cal, y entonces él, pues los puso en valor diciendo que era una pieza singular. Así es que hasta ahora la persona que los había estudiado había sido la profesora Balbina Martínez Cabiró, de la Universidad Complutense de Madrid. Y ella había hecho una particular interpretación del significado de estos azulejos, diciendo que iconográficamente era una representación de alegorías de los sentidos.
Lo que yo planteo esta tarde es, en mi modesta interpretación, pues es un nuevo enfoque. Yo voy a comentarles aquí, después de estudiar quién ha sido el comitente de esa capilla y demás, pues cuál podría ser el nuevo enfoque de su significado. El hecho es que, basándonos en documentación encontrada en el archivo de la Catedral de Córdoba y en otras fuentes documentales, pues hemos podido ir hilvanando la historia de esta capilla y, sobre todo, creo que al final di con el comitente y, sobre todo, nos ha servido para poder contextualizar el posible origen de estos azulejos, que ya les anuncio que es una colección absolutamente extraordinaria, singular. No hay mucho, no abunda una colección de semejante categoría. Es verdad que hoy los pueden ver expuestos en una sala del Museo Arqueológico, pero solo una parte, que son los mejores, los que están en mejores condiciones, ya que la técnica a la que ahora vamos a aludir a continuación es bastante compleja y eso llevaba a problemas que acusan estos azulejos, como que se corría el vedrío y entonces, bueno, pues no son perfectos. Pero, dicho esto, vuelvo a destacar que nos encontramos con una colección espléndida. Procede este conjunto de piezas, como he dicho, de la capilla que se encuentra en la antigua iglesia de San Bartolomé. Aquí tienen una imagen de la collación de San Bartolomé de José Manuel Escobar Camacho sobre el plano de los franceses de 1811. Como saben, el 8 y 9 de junio de 1391 se produjo el asalto por los cristianos de la judería. Eso produjo tuvo unas consecuencias que fueron la dispersión de los judíos que vivían en la antigua judería, la conversión de algunos de ellos y también que este antiguo barrio de la judería pasara a convertirse en una collación, un barrio cristiano. Por tanto, sabemos que en 1402 ya aparece citada en la documentación la collación de San Bartolomé, y aquí en este mapa, en este plano, lo podemos ver mejor. Esta sería San Bartolomé, que se funda como una iglesia. Aquí está la muralla que va desde la Puerta de Almodóvar hacia el río. Para que ustedes se orienten, pues la actual calle Cairuán anexa a la Cruz Roja, ¿no? Simplemente para que les sirva de referencia. Bueno, pues San Bartolomé está, pues ya saben que la calle Averroes, por aquí, se llega por aquí, por este callejón, se llega justo a la portada de San Bartolomé. Bueno, pocos años después, entre 1410 y 1415, todo parece indicar que le fue anexionada una capilla de origen funerario para enterramiento. Esa capilla, y junto con la iglesia, se encuentra hoy integrada en el antiguo hospital del Cardenal Salazar, que es la actual Facultad de Filosofía y Letras. Como saben, el Cardenal Salazar viene como obispo a Córdoba y en 1704 decide fundar un hospital. Él tenía otra idea, un colegio para cantores, para niños cantores del coro de la catedral, pero la epidemia de peste lleva a la población a pedirle al obispo que cambie su idea y que funde un hospital, que hacía mucha más falta. El cardenal obispo de Córdoba accede y funda este hospital, que se concluye en 1724. Él no llegó a haberlo terminado, pero aquí lo tenemos. Ese es el patio, uno de los patios, no el principal, el secundario,
y muy cerca está San Bartolomé. Aquí vemos que, bueno, en mi opinión se trataba de una iglesia porque así aparece citada en la documentación, aunque luego también aparece como ermita posteriormente y demás. Yo creo que no se llegó a concluir, que tendría 3 naves, esta sería la entrada principal, esto es el patio de la Palmera famoso, que es el que se ve desde la calle, una nave lateral, el arranque de esta nave se ve aquí en una esquina, la capilla mayor y luego aquí esta capilla funeraria fantástica, que es la que yo, en mi opinión, digo e insisto, y después de haber investigado, llego a la conclusión de que es la capilla de Santiago de carácter funerario, que se anexiona entre 1410 y 1415 y que fue advocada de Santiago, capilla de Santiago, cuyo patrón, según también nuestra hipótesis, que expondremos más adelante, fue el judío converso don Diego Fernández Abencassin o Abenconde, según aparece en las crónicas citadas. Bueno, esta es la capilla, seguramente son imágenes que les resultarán muy conocidas, ¿no? Aquí vamos a ver cómo en la portada, que es una portada de entidad, porque es la capilla de un personaje importante, destacado, es donde vamos a encontrar esa venera que también confirma la hipótesis de su advocación bajo Santiago, el apóstol Santiago. Veremos la conexión que hay además con el comitente. Y esto es una vista desde el interior, donde ya la propia fotografía, la propia imagen nos habla del lujo, de la ostentación del promotor de esta capilla, donde lucen los alicatados, las yeserías con el escudo de la Orden de la Banda y demás. Esta imagen obedece al año 2010, cuando esta capilla se restauró y volvió a abrir las puertas al público. Fue sorprendente encontrarnos con gente del propio barrio, de la judería, gente mayor, que decía que nunca en su vida habían entrado allí, que era una verdadera sorpresa, no lo conocían. Así es que la verdad que fue un motivo de muchísima satisfacción que se abriera la capilla después de ese esfuerzo de distintas instituciones por devolverla al público en mejores condiciones y condiciones de ser disfrutada por todos, que a fin de cuentas es el camino que debe llevar la revalorización del patrimonio. Bueno, en cuanto a la identificación del comitente, voy a ir muy rápido en esto porque no es el objeto en concreto de nuestra presentación, sería objeto de otra charla, pero bueno, sí que lo tengo publicado, o sea que lo pueden consultar. Bien, don Diego Fernández Abencassin es un converso que es, efectivamente, al ser bautizado, recibe el nombre de Diego Fernández de Córdoba. Esto era normal, de hecho, luego después hay una adulteración de la genealogía y aparecerá como dentro de una rama de la Gran Casa de Córdoba, de los Fernández de Córdoba, y, como digo, sería como dentro de la rama de los alcaides de los Donceles, ni más ni menos. Bueno, pues su hijo fue don Gómez Fernández, que aparece también en la documentación, que fue canónigo de la Catedral de Córdoba y que consta sepultado allí en la capilla en el año 1475. Bueno, en una bula de Benedicto XIII ya hace referencia al hijo de Diego Fernández Abencassin o Abenconde como Gometius Ferrandis, clérigo cordubensis, hijo de aquel soldado que en nombre del rey de Castilla entró en Granada. Ahora veremos por qué
Diego Fernández Abencassin entró en Granada y como soldado. Ahora veremos la interpretación de esto. Diego Fernández Abencassin fue alfaqueque mayor del reino. ¿Qué era un alfaqueque? Ahora después lo vamos a ver. Él estuvo al servicio de Fernando de Antequera, el futuro Fernando I de Aragón, rey de Aragón. Estuvo al servicio de Catalina de Lancaster, la regente, durante la minoría de Juan I de Castilla y también, por supuesto, al servicio de Juan I. Como decimos, era propio de la Edad Media, en solar hispano, donde tenemos ese panorama tan rico y diverso, con tres culturas por medio, con al andaluz, todavía piensen que hasta 1492 no se produce la conquista de Granada para los cristianos, y piensen en esos reinos cristianos que seguían avanzando hacia el sur. Eso da un panorama muy rico y que hacía muy necesarias las relaciones diplomáticas a la más alta escala, a la más alta esfera. Por tanto, hacía falta gente especializada, lo que hoy llamaríamos un diplomático. Hacían falta diplomáticos. ¿Y quién es mejor que los conversos, los judíos? ¿Por qué? Porque normalmente se escogía a gente de familias con dinero, con recursos, gente que tenía a su alcance el acceso a la cultura, era gente culta, que dominaba además varios idiomas y que además sabía manejarse en esos ámbitos. El oficio de la alfaquequería era un oficio que ya Alfonso X el Sabio empieza a regular. Su obligación era la de ser redentores de cautivos. Piensen que después estarán las órdenes, por ejemplo, la Orden de la Merced, la Orden de los Trinitarios, sino cuando pasen por la Iglesia de la Trinidad, verán que la escultura que hay en la portada, encima de la portada, pues aparece un ángel y dos cautivos y los está liberando, se ven las cadenas que los aprisionan. También, por supuesto, al ser alfaqueques y desplazarse a otras cortes, ellos podían ejercer como espías, obviamente, veían y todo lo que veían luego lo contaban. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, hacían de trujimanes, es decir, de intérpretes. Y también, obviamente, eran enviados, eran esos embajadores que representaban a estas personas, a reyes o al propio infante don Fernando de Antequera, ante personas de su misma categoría. Bien, vamos a ver cómo en el caso de Diego Fernández Abencassin se produce un ascenso social vertiginoso. En 1410 hasta 1414 aproximadamente sabemos que fue alfaqueque mayor del reino, pero es que después vamos a ver que en el 13 ya es 24 de Córdoba y en 1414 es nombrado contador del maestre de la Orden de Santiago, que casualmente era el infante don Enrique, hijo de Fernando el de Antequera. ¿Qué quiere esto decir? Que sabemos que en 1410 tiene lugar la campaña de Antequera. Antequera era una plaza fuerte, muy cerca ya de Málaga, y su conquista era capital para los ejércitos cristianos. Por tanto, durante los meses que va a durar el asalto a Antequera, que resistió muchísimo tiempo, durante todo ese tiempo y después, una vez conquistada por los cristianos, vamos a ver cómo el infante don Fernando, el de Antequera, se vale de Abencassin para hacer de embajador ante Yusuf III, el sultán
de la corte nazarita de Granada. De hecho, en las crónicas se alude a esta persona, a este personaje que, como digo, yo creo que es quien hizo la capilla o quien la encargó. Dice, el infante, vista la carta del moro, hizo llamar luego un alfaqueque mayor del rey, a don Diego Fernández Abenconde de Córdoba, e hubo su acuerdo con los del Consejo del Rey de lo enviar allá, porque viese el estado de la tierra, aquí viene lo del espionaje, en lo que quería el rey de los moros de Granada. ¿Qué quiere? Como Diego Fernández llegó a la tierra de Granada. O sea, él estuvo allí. Esto también va a ser capital para entender el contexto en el que se encuentran esos azulejos. ¿Cuáles son las causas de ese ascenso social? Pues, en primer lugar, consiguió una tregua de 17 meses con unas consecuencias. Primero, en esa tregua se firma que solo los alfaqueques podrían traspasar la frontera. Esto ya nos habla de una condición, un tratamiento especial para Diego Fernández Abencassin, porque solo él con un salvoconducto podía ir como embajador el de Antequera. Porque si no, claro, su vida corría mucho peligro, como podrán entender. Yusuf III autorizó a don Diego, al que llama el gracioso, el muy honrado, el limpio, el loado, y le autoriza para entrar a la nuestra corte y a la nuestra alhambra y a nuestra casa, y para llegar fasta entre nuestras manos. Es decir, que lo recibe con todos los honores. Lo recibe en la Alhambra de Granada. Bueno, la otra consecuencia es que, gracias a su mediación, don Diego Fernández Abencassin consigue que Yusuf III acceda a la liberación de 300 cautivos cristianos. Esto hay que entenderlo en el contexto de una auténtica cruzada, como así lo llamaba el propio Papa de Roma, una cruzada dentro de la propia península. Se entregan primero 100 cautivos y don Diego Fernández Abencassin se planta con ellos en una columna con muchísimos regalos que enviaba Yusuf III al infante don Fernando de Antequera. Y llega en un momento muy teatral, porque justo era el ofertorio en el altar de la Catedral de Sevilla cuando estaban celebrando. Pues allí se planta él con esos 100 cautivos, la columna de los 100 cautivos liberados. Bueno, la renovación de las treguas va a ser constante hasta 1414. Luego ya desaparece el nombre de don Diego Fernández Abencassin y parece que muere. Fernando de Antequera es coronado rey de Aragón. También es muy interesante todo el contexto en que es nombrado o coronado rey, porque saben que ahí hubo sus más y sus menos, y es coronado en la Aljafería de Zaragoza. Y además que Fernando de Antequera invita a Abencassin a que asista al acto de la coronación, que por supuesto tuvo festejos durante varios días. En 1413 es cuando es nombrado 24 de Córdoba. En cuanto a su hijo, don Gómez Fernández, pues fue maestrescuela de la Catedral de Córdoba, muere, porque sabemos que está enterrado, según un documento, en 1475 en esa capilla, y años después, en 1486, se produce un auto de fe en el que se le condena a morir en efigie. Bueno, a la quema en estatua, la quema en efigie. Él ya había muerto, pero esto era acostumbrado en procesos inquisitoriales. No nos vamos a detener en eso, simplemente
Lo dejo ahí, pero no nos vamos a centrar. Bien. En San Bartolomé es donde nos encontramos esos azulejos que estaban en la contrahuella del escalón que sube al altar. Es decir, imagínense que esto es el altar, pues, y que hubiera ahí un escalón, pues justamente en la contrahuella del escalón es donde se encontraban los 35 azulejos. Claro, cuando esto lo ven Félix Hernández y el otro arquitecto que estuvieron restaurando la capilla, pues deciden ponerlo a salvo, porque era un sitio un poco peligroso, podían recibir golpes y demás. Bien. Como decía, un conjunto singular. En primer lugar, por la técnica. La técnica fueron realizados con el reflejo dorado, una técnica característica de Málaga, de dificilísima ejecución y, bueno, en Málaga es donde más se produjeron, pero por extensión también en el resto del sultanato de Granada, también en Granada, aunque la producción principal fue en Málaga. Como digo, era un proceso muy complejo porque necesitaba de tres cocciones. Una para el bizcochado de la pieza, segunda para conseguir el vedrío y tercera y última para lograr ese reflejo dorado que era el que le hacía semejarse, en cierta manera, a un reflejo metálico. A un reflejo metálico. La singularidad del conjunto cordobés es que es el tono cobrizo y achocolatado que se debe a que se ahorró en plata abundando el cobre en la preparación. Eso hizo que tuviera ese color tan característico. Además, en esos azulejos vemos que destaca el color azul, que venía del uso de otro óxido, que era el cobalto, característico de Granada. Y se va a emplear ese azul en las figuras, tanto humanas como animales. Mientras que el reflejo metálico o dorado se utilizó para los elementos vegetales y elementos ornamentales. Son numerosas las citas que hacen referencia a la belleza de la loza dorada producida en Málaga en los siglos XIII y XIV y a su fama. Así, Imam al-Hatib, en el siglo XIV, que era visir de Yusuf I y de Muhammad V, padre e hijo, se refería a Málaga diciendo que lo dorado de su vajilla hace que todos los países se la disputen, hasta la ciudad de Tabriz, o sea que tenía una fama y un reconocimiento mundial. Un porcentaje significativo de estos azulejos tienen imperfecciones visibles y que son debidas, como decía, a fallos durante la cocción, dada la dificultad técnica, ¿no? Pero estos fallos también se ven en piezas singulares, como el famosísimo jarrón de las gacelas de la Alhambra de Granada, que hoy está en el Museo de la Alhambra y que se fecha en la segunda mitad del siglo XIV durante el reinado de Muhammad V. Este también sigue la misma técnica. Incluso podríamos hablar del famosísimo azulejo Fortuny, que hoy se encuentra en el Museo Valencia de Don Juan en Madrid. Bueno, pues este es también reflejo dorado y se sabe que además este azulejo pertenece al reinado de Yusuf III y que el alfaqueque, Diego Fernández de Abencassin, pudo contemplar, si estaba allí. Bien, documentalmente no es posible asegurar o probar dónde fueron adquiridas estas piezas singulares de estos 35 azulejos,
para la Capilla de Santiago. Sin embargo, nosotros pensamos que o bien fueron un regalo diplomático, como una deferencia hacia sus múltiples tratos diplomáticos, o bien él los pudo adquirir, porque al estar en la conquista de Antequera, piensen que era una población muy importante, pues a lo mejor los pudo tomar de algún palacio, etcétera, o bien ya en Granada. Piensen que Antequera tendría su alfares importantes y teniendo en cuenta que en Málaga se encontraban los principales en relación con la técnica dorada, pues podría haber sido así, ¿no? Bueno, las crónicas recogen el momento en que, por supuesto, don Diego Fernández entró en la corte y ya digo que quizás lo pudiera adquirir allí, no lo sabemos. Según Ray, un investigador, Anthony Ray, un investigador inglés, la representación de motivos figurados tomados del contexto cristiano, obviamente, ahora los veremos con más detalle, pero son figuras que están claramente tomadas del mundo cristiano. A pesar de ser azulejos nazaríes, producidos en alfares nazaríes, sin embargo, vamos a ver que la temática está tomada del gótico cristiano. Ahora veremos. Bueno, pues, como digo, vamos a ver ahora que estos azulejos hemos visto que tenían una composición muy característica, que son las figuras o escenas insertas en la estrella de 8 puntas, que es característica del mundo islámico. Y a su vez, estas estrellas se van anudando y enlazando entre sí. Bueno, esta composición ya venía de antiguo, venía de muy atrás. Es una composición clásica que se va transformando a lo largo del tiempo hasta llegar a esa islamización, introduciendo la estrella de 8 puntas tan querida en el Islam. Pero, si volvemos la vista atrás, nos damos cuenta que ya desde época romana, en mosaicos, se ve esa composición a base de insertar escenas en figuras, en círculos y encadenarlas. Esto, por ejemplo, es un tejido copto del siglo VI, donde aparece un enfrentamiento entre caballeros, entre guerreros. Veremos cómo es una escena que se va a ver mucho, aquí en uno de los azulejos se ve. También nos vamos a encontrar con motivos, este ya es un tejido de seda de la España islámica, de la España musulmana, y del siglo XI-XII, y donde vemos cómo era una moda insertar este tipo de animales, ya fueran fantásticos o reales, en medallones. Pero esto se hace extensible a otros lugares, como por ejemplo en Palermo tenemos la capilla palatina del rey Roger Normando, Roger II, que en la capilla palatina de Palermo, en Sicilia, hace esta bóveda fantástica de mosaico con los temas de animales fantásticos y reales insertos en medallones lobulados, que son típicos también del arte islámico y tal. Bueno, perdón. Bien. Esta costumbre de poner también jinetes en plena escena de cacería se remonta a la antigüedad. Ya aquí tienen un ejemplo de un plato de la Persia sasánida, donde aparece el rey de los persas venciendo a los leones.
Era una imagen que se asociaba al poder, la capacidad de un gobernante para matar al león, pero también, y asocien la idea, al enemigo. Era capaz de defender a su pueblo. Esta imagen se va asociando recurrentemente por distintos gobernantes a lo largo del tiempo y se acaba convirtiendo en una escena de poder que hablaba por sí sola. La gente entendía el mensaje. Y eso es lo que hace que se represente también en las escenas de tiraz, es decir, en los tiraces aristocráticos, como por ejemplo los talleres que había en Medina Zara, donde se hacían tejidos en los que se representaban ese tipo de escenas. Aquí les traigo el famoso tejido de Gilgamesh, que saben que es un semihéroe de la antigüedad, llamado también el estrangulador de leones, porque aparece la figura de Gilgamesh agarrando del cuello a los leones para estrangularlos. Pues era una escena simbólica de esa capacidad, de ese poder para vencer al enemigo. De hecho, fíjense que la costumbre de cristianos de tomar estos tejidos, que eran un verdadero lujo, muchos de ellos en seda, pues los cogían, los compraban, se hacían con ellos para su enterramiento. En las huelgas de Burgos, en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, el Museo de Tejidos, que es fantástico, yo les recomiendo que vayan a verlo, pues hay una colección de tejidos espectacular. ¿Y qué hacían los tejidos en las huelgas de Burgos? Pues como saben fue panteón real. Hay muchísimos reyes, hijos de reyes enterrados en las huelgas. Y después del expolio de los franceses, años después se puso orden, se abrieron todas las sepulturas y se vio que los cuerpos estaban amortajados, envueltos en ricas telas de seda procedentes, muchas de ellas de la Alhambra, de Granada, del Sultanato de Granada. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bien. La inserción de animales en esta figura geométrica encadenada, una tendencia que, como hemos dicho, ya se veía en mosaicos romanos, que decoraban las estancias más importantes de las casas. Y se extendió esa costumbre por todo el imperio. Así, los propietarios de las villas romanas, con explotaciones agrarias, mostraban mosaicos alusivos a los frutos obtenidos en la cosecha para decorar las oporotecae o almacenes de frutas. Y de esta forma ostentosa mostraban la riqueza de la finca ante los invitados, a la gente que invitaba. También las salas de recepción, etcétera, y igualmente se decoraban con escenas de caza y con animales. Un ejemplo clarísimo es Cencelles, en Tarragona. Bueno, pues entre los azulejos, vamos a distinguir también otras escenas, como son las escenas de amor cortés. El amor cortés estuvo muy extendido entre la Edad Media gracias a los escritores que hubo en esa época y también a los juglares que extendían por todos los sitios a donde iban pues canciones, letras que hacían una exaltación de ese amor cortés y que se extendió en España tanto a la cultura cristiana como a la islámica. Es muy interesante que si ustedes si algún día vuelven a la Alhambra de Granada,
que vayan a la Sala de los Reyes, porque allí están las magníficas bóvedas que son de madera, pero forradas de cuero, que además fueron restauradas hace unos años, y es muy interesante ver que esos cueros están decorados con escenas cortesanas cristianas y que lo que se representa allí son como dos caballeros, un cristiano y un musulmán, están luchando entre sí por el amor de una dama, que se asoma a la torre, que tiene un león encadenado, etcétera, y aparece rodeada de pájaros y demás, en ese ambiente cortesano que en París, por ejemplo, hubo talleres de marfiles donde se reproducían escenas del amor cortés en los peines, en las cajas de los polvos, en todos los objetos del tocador femenino, etcétera. Bueno, pues aquí, en este azulejo, aunque lo ven un poco deteriorado, como digo, porque se corrió el vedrío, pero lo que ven es al hombre y a la mujer donde se ofrecen, él está haciendo una inclinación, una reverencia ante la dama, y en otro, que no lo traigo aquí, pero en otro pues le está ofreciendo una flor. Es decir, son las escenas típicas de ese amor, ¿no? Esto lo vemos aquí, reproducido en un plato que se encuentra en el Instituto Valencia de Don Juan. Lo que pasa que aquí la hipótesis es que perteneció a Blanca de Navarra, heredera del reino de Navarra, hija de Carlos III de Navarra, y que por lo tanto la B que hay en medio de la pareja haría alusión a Blanca de Navarra. Bueno, pues este tipo de escenas cortesanas, donde además podemos estudiar muy bien el tipo de indumentaria que llevaban. Perdón. Bien. Este es quizá uno de los mejores azulejos de San Bartolomé, donde se representa este doncel corriendo y que hemos encontrado en miniaturas de la época en libros de Montería, completando esa costumbre, esas escenas de la vida cotidiana. Hay que hacer alusión a la importancia de la caza como un deporte, como una forma de sociabilizar, de encontrar un ambiente donde encontrar la pareja adecuada, etcétera. Bueno, pues son numerosísimas las escenas de cacería y que están de la mano de los tratados de cacería, que son riquísimos y nos ofrecen estampas muy, muy interesantes. Bueno, aquí además nos damos cuenta de que en reflejo metálico, ese reflejo dorado de color marrón achocolatado, que se conseguía gracias al óxido de cobre, pues nos damos cuenta de la decoración adicional que tenían estos azulejos, que se refleja, por ejemplo, en las piñas, que es un fruto que aparece muchísimo en la ornamentación islámica, de tradición islámica, o estas pequeñas hojitas que a veces se designan como botones o tréboles, que fueron muy típicas en este tipo de azulejería y que luego pasaron a Manises, porque de Málaga muchos fueron hacia Manises y allí se establecieron nuevos focos productores de este tipo de cerámica que saltó también a Italia, en la que se ponen de moda en el siglo XVI. Bueno, es una pena que no esto no es por deterioro del tiempo, esto es de fábrica. Cómo se ha corrido el vedrío, eso es del momento de la cocción, como dije, ¿vale? Y esto eran cosas que pasaban, ¿no? Pero aquí, no sé si lo distinguirán, yo sí porque ya lo tengo muy visto, pero bueno, yo ya lo veo perfectamente, pero es un caballo
Ven aquí las patas traseras perfectamente y el jinete que aparece aquí. Bueno, pues este jinete está cazando. De hecho, bajo las patas delanteras del caballo hay parece un lobo o algo así, ¿no? Está cazando un animal, está claro, ¿no? Bueno, pues, bien, quiero hacer referencia aquí, dentro de esta escena de vida cotidiana, que en las cortes medievales, como decía, había una gran afición a la caza ejercida como entretenimiento y forma también de adiestramiento para la guerra. Porque la caza, esto también lo utilizaron los austrias, se adestraban en la caza porque era una forma de saber esperar en condiciones climáticas a veces adversas, soportando frío o lluvia. Había que tener tino para saber esperar la pieza y el momento de cazarla. Bueno, pues es muy famoso el tratado del conde Gastón III de Foix, conocido por el sobrenombre de Phoebus, en el libro de la caza, es el libro de la caza, donde se dice que el cazador va al paraíso cuando muere, lo que nos da idea de la alta estima en que se tenía esta afición. La obra fue comenzada en 1387 y concluida hacia 1390. Y, bueno, se entendía como un complemento de la formación del caballero, ya que le obligaba a obedecer una serie de normas que le endurecían, le capacitaban para las justas, los torneos y obviamente para la guerra, al tiempo que le conferían la gravedad del miles Christi, es decir, el soldado de Cristo, miles Christi rationalis, o ser racional frente al irrationalis. Bueno, pues esto en el contexto también de esa guerra santa que había dentro de la península. Aquí, en esta escena, se ve como el jinete alza con su mano izquierda la lanza, preparándose para dar muerte al animal. Y, bien, en la Tábula o Pinax, una obra atribuida a Cebete, discípulo de Sócrates, del siglo I, comienzo del siglo II, ya se comparaba la caza de un animal salvaje con la lucha contra la intemperancia, el error y todos los vicios, y por tanto los animales se identificaban con la pasión, el demonio y la muerte. La victoria sobre ellos se consideraba una alegoría de la vida humana, llegando a ser interpretada dentro del simbolismo cristiano como la victoria de Dios sobre el demonio. La caza victoriosa se convirtió en símbolo del príncipe triunfante con Alejandro Magno. Ya Alejandro Magno utilizaba esto como símbolo y pasó después al mundo bizantino. Es un tema, por tanto, que tuvo amplísima difusión, llegando a los tejidos, y los tejidos, como eran fáciles de transportar, llegaban a los confines del mundo conocido en aquel entonces y después, perdón, que me he puesto una alarma, y después pues pasaban a otros soportes como yesería, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos la caza del unicornio de un tapiz del Metropolitan Museum de Nueva York, pero saben que está la famosa serie del unicornio, donde la caza de este ser absolutamente fantástico pues se asimilaba a esas virtudes que debía tener el caballero medieval. De hecho, bueno, aunque ustedes no lo crean, pero la caza del unicornio se tenía muy interiorizada dentro de la mentalidad medieval. Y la leyenda que corría era que este animal fantástico,
que uno entreveían en los bosques, solo podía ser cazado por una dama que fuera virgen y que el unicornio la distinguiría e iría a refugiarse en su regazo. Era la única forma de cazarlo. Bueno, pues fíjense cómo estas leyendas corrían de un lado a otro, que dio lugar a bellísimas representaciones en estos tapices que se colgaban en las grandes salas de los castillos medievales, pues para hacer más confortables aquellas salas húmedas y frías, y también para independizar unos salones que eran enormes y que eran muy difíciles de calentar y hacer más acogedores. Por eso, cuando hoy por hoy nosotros con nuestro turismo, que vamos por ahí a ver los castillos de Loira y tal y cual, cuando vemos las salas vacías, es muy difícil recrear todo esto, ¿vale? Pero tenemos que hacer un esfuerzo y ver que muchas veces esos castillos, esos sitios, estaban decorados con piezas absolutamente lujosas. Aquí tienen la arqueta califal de marfil de Ziyab ibn Afla, que se encuentra en el Victoria y Alberto, y donde ya vemos cómo la cetrería, la caza con halcón, era una moda extendida. E igualmente podemos ver ya la tradición de enlazar medallones con escenas insertas, que es un poco lo que venimos a ver en los azulejos de San Bartolomé, solo que el medallón polilobulado se ha convertido en la característica estrella de 8 puntas del Islam. La caza también, pero esta vez en la albufera valenciana, la vemos en este magnífico ejemplar de loza dorada que se ha denominado caza en la albufera, que se halla en el Instituto Valencia de Don Juan, donde vemos a estos dos jóvenes que, además, por la indumentaria que llevan, sabemos que pertenecen a una clase alta de la sociedad y donde están cazando unas aves. Pero ya ven, la pieza es excepcional, es decir, que es una técnica compleja donde se produjeron piezas absolutamente maravillosas. Pues bien, también en los azulejos de San Bartolomé nos encontramos varios donde el único protagonista es un animal. En este caso es un ave, parece una paloma, aquí está el ojo y aquí el cuerpo con las alas. Bueno, no sé si lo ven, pero el cuerpo está absolutamente dibujado, con incisiones maravillosas. O sea que, aunque tenga ese estado, pero es verdad que es una maravilla. Bueno, pues las escenas cotidianas van más allá. Voy a saltar un poco. Además de la caza, el amor, pues también encontramos escenas donde aparecen cortesanos que están degustando bebidas y demás. Bien. Del conjunto, este es un ejemplo de cómo ya en el arte a finales del califato y en época de taifas ya se hacían bellísimas cajas donde se representaban escenas cortesanas. Del significado que reunía el conjunto de azulejos de San Bartolomé es posible hacernos una idea por el retrato del ambiente cortesano que dibuja la crónica de don Álvaro de Luna, condestable de Castilla y maestre de Santiago. Su recibimiento a los reyes de Castilla, Juan II y María, en su castillo de Escalona, no puede sino asombrar por el despliegue de lujo y esplendor. Simplemente, por referir algunas de las actividades que tuvieron lugar relacionadas con las escenas representadas en los azulejos, citaremos aquí algunas frases que refieren cómo el condestable salió a levantar la caza para el rey. De los caballeros e hijosdalgo que le acompañaban, dice, unos iban vestidos e ataviados para el monte, otros iban guarnidos muy ricamente, e ante el maestre iba gran cuadrilla de monteros,
unos a caballo e otros a pie, con sus lebreles e canes por las traillas, e sus atabales e menestriles e trompetas. Los ministriles eran los que tocaban, sobre todo, instrumentos de viento. Terminada la caza, celebraron un espléndido banquete. La recreación del fabuloso ambiente es magnífica, pero citaremos lo más interesante. Dice, entraron los maestresalas con los manjares, levando... perdón, que voy a acompañar esto con una imagen que tengo aquí preparada. Dice, llevando delante muchos menestriles, trompetas y tamborinos. Después que las mesas fueron levantadas, aquellos caballeros mancebos danzaron con las doncellas y tuvieron mucha fiesta. Los festejos no concluyeron entonces. Durante varios días se celebraron torneos en el patio delantero del Alcázar con asistencia del rey y sus caballeros y la reina con sus dueñas y doncellas. Por tanto, en su conjunto, podríamos decir que estos azulejos inciden en ese ambiente de lujo que rodeaba los momentos de ocio. Las figuras más representadas son las del ministril y la del catador, como vemos aquí. Nos encontramos con este personaje que está con una mesa delante y varios botes delante de él y parece que está probando. Efectivamente, es uno de los temas recurrentes, sobre todo los catadores de vino, que aparecen en los textos y también en muchas escenas del arte. Los propios talleres de Medina Zara, como hemos dicho, ya representaban tanto el músico como el degustador, haciendo su oficio en la corte. De estos tipos de azulejos no les voy a poner todos, pero en muchos de ellos aparece el catador en distintas actitudes, bien echando algún ingrediente, removiendo, etc. La figura del catador o catavino era la persona encargada de elegir el vino que habría de servirse en todo banquete que se preciara. Más conocido es el cargo de copero real, pero parece obvio que la labor del catador era igualmente importante, máxime teniendo en cuenta que la elección de un vino era capital, si querían dar ese lujo, ¿no? Bueno, esto es interesante porque la importancia que se daba al vino queda, por ejemplo, manifiesta en el manuscrito llamado Tractatus de Vino et Eius Propietate, conocido en la Italia del siglo XV. La novena recomendación es cómo probar el vino sin dejarse engañar por su gusto. Pero ya un siglo antes gozaba de gran éxito otra obra, el Tarquinium Sanitatis, un tratado médico escrito por el médico bagdadí Ibn Budlan, que falleció en 1068, con una serie de recomendaciones sobre hábitos saludables. Bueno, bien, hay que tener en cuenta que además en la Edad Media no se probaba solo el vino, el vino tal cual, sino que el vino se podía aguar o también existían los vinos especiados, destacando el famoso Hipocrás, que era un vino digestivo que se preparaba pues con azúcar, especias molidas, normalmente jengibre, canela y pimienta, y de forma ocasional también nuez moscada y clavo. Bueno, voy a ir acelerando. Aquí tenemos un ministril acompañado de un lazarillo, este azulejo también. De este hay bastantes en la capilla, ahora en el museo, pero es muy interesante porque yo creo que es un personaje que se hizo muy popular en la Edad Media, en las ciudades, en los castillos, en las cortes medievales, que era un ministril que normalmente tocaba un instrumento de viento y
Ojo, porque muchos de estos personajes sabemos por crónicas y documentos que eran ciegos. Y eso explica que siempre vayan acompañados de un lazarillo o un chico joven que, si ven, le va acompañando. Tiene la mano puesta en el hombro o aquí en el brazo en un gesto de acompañamiento, lo que ya nos da un indicio de que debía tratarse de un ciego, ¿vale? Bueno, este oficio, el de los ministriles, el de los juglares, no era bien visto por la Iglesia. Y bueno, pues se criticaba mucho porque pensaban, por ejemplo, que los instrumentos de viento, que eran muy frecuentes entonces, se consideraban propios del diablo. Pero también arremetía a la Iglesia contra los juglares, que escandalizaban por ser bufones, cazurros y remedadores. Bueno, pues en uno de los azulejos, aunque les parezca igual, no lo es, aparece otra vez el ministril con el lazarillo, pero delante se añade la figura de una danzarina. Bien, pues esa bailarina danzando sigue la moda oriental porque viste amplios calzones de tela vaporosa y cuerpo ceñido a la cintura, desvelando quizá la preferencia por danzarinas moriscas en los reinos cristianos, que siempre se decían que eran como más sensuales a la hora de bailar, a la hora de mover la cintura, de esos trajes vaporosos, etc. El arcipreste de Hita compuso numerosas letras para las cantaderas, mujeres que bailaban y cantaban a la vez. Y así dice: después fiz muchas cantigas de danza e troteras, para judías e moras y para enteneras, para en instrumentos de comunales maneras, el cantar que non sabes, oílo a cantaderas. Bien. Voy a... Es que estoy saltando, porque si no... Bueno, es muy interesante también ver el tipo de vestidura que lleva el ministril, porque son unas túnicas con unas mangas muy anchas. Era normal que los reyes contrataran el servicio de ministriles, de danzarinas, que además iban, digamos, pasando de una corte a otra, también como embajadores diplomáticos, entiéndanme, en plan artistas, pero era como una especie de: yo te envío a estos ministriles, a estas danzarinas que tengo en mi corte, pero es como un detalle de amistad, Pues, bien, pues tenemos que entender a estos ministriles como una especie de relaciones diplomáticas para suavizar las relaciones entre unos señores y otros y demás, ¿no? Bueno, Carlos III el Noble de Navarra y Pedro el Ceremonioso de Aragón tenían especial predilección por los ministriles que tocaban instrumentos aerófonos, es decir, de viento. En Aragón decía: queremos y ordenamos que en nuestra corte haya 4 juglares, 2 de los cuales toquen la trompa, que el tercero toque el tambor y el cuarto la trompeta, a los cuales pertenece que siempre que nosotros comamos públicamente, es decir, con convidados, toquen todos juntos al principio y al final de nuestra comida. Bien, simplemente decirles que, bueno, por ejemplo, Carlos el Noble llegó a tener más de 86 ministriles y juglares. Era normal ese intercambio de artistas, incluso entre arzobispos y obispos y demás. Aquí les voy a enseñar otro detalle de otro azulejo. El azulejo es el de la derecha y aunque está, que se ve muy poco, pero es un ángel. Entonces, aquí lo vemos más claro, está la cabeza, el cuerpo y las alas, que son estas. Y es un tema que fue bastante frecuente en la cerámica
medieval y se le daba el nombre de escudillas de monja. Bueno, aquí tenemos otros que representan animales, no me voy a extender ya más. Y también comentarles, para terminar, que era normal que tanto los reyes como los nobles, etcétera, que tenían ministriles, danzarinas y demás en su corte, que los mantuviesen, les diesen dinero pues para vestir, para transportarse, o sea, para moverse y demás. De hecho, el condestable Miguel Lucas de Iranzo, en sus bodas en 1461, decía: ¿quién podría enumerar, dice el cronista, las mercedes y dádivas de jubones de seda, ropas de finos paños y dineros y otras cosas que les mandó dar, que no parecía sino que había entrado a algún lugar de enemigos y lo había puesto a sacomano? Así iba uno cargado, que no solamente las ropas y jubones de brocado y de seda que de antes para tal fiesta estaban ordenadas y fechas, o sea, las habían hecho profeso para esas fiestas de las bodas de Lucas de Iranzo. Mas aún en tanto que las fiestas duraron, nada otra cosa hacían de noche y de día 10 o 12 sastres y obreros, sino cortar y coser, así para unos y a otros, como para hacer vestir los dichos señores condestables y condesas cada día de nueva manera, tanto que los sastres quedaron medio locos del poco dormir. Bueno, como decía, y ya sí que es verdad que para rematar, simplemente decir que estos azulejos nos sirven también para ver en estas escenas de vida cotidiana las modas y las costumbres. No nos vamos a detener, simplemente, por favor, me permiten que les nombre este vestido, que como decía, que era muy peculiar, el atuendo de los ministriles que aparecen en estos azulejos con las mangas que cuelgan hasta casi tocar el suelo. Es una moda que alcanzó gran éxito en las cortes europeas, como la inglesa bajo Enrique IV en el siglo XIV-XV, recibiendo el nombre de houppelande. Prueba de que era traje habitual de los ministriles en la concesión en 1387 por Carlos III de Navarra de 9 florines para paño de Bristol al trompeta para hacer una hopalanda, teniendo en cuenta además la predilección del rey por este tipo de artistas que abundaron en su corte. Bueno, su interés en que fuesen bien vestidos estriba en que los continuos viajes que hacían a otras cortes, peninsulares o extranjeras, acompañando al rey o en representación de él o de su señor, pues iba hablando muy bien de la riqueza del señor que les contrataba, ¿no? Pero es curioso porque en los primeros años del siglo XV, un cronista monástico de Inglaterra se quejaba de que los sirvientes llevaran estas mangas enormes imitando a sus amos, porque a veces la utilizaban como receptáculos de demonios para esconder objetos robados. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que si se la puedo contestar. Sí, una pregunta, María Ángeles. ¿Tú piensas que estas representaciones están enfocadas solo en el ámbito de las representaciones cotidianas, de la vida diaria, de personajes, ¿no?, de actividades cotidianas, o todas o algunas tienen un significado alegórico, simbólico, que se pueda buscar? Bueno, el hecho es que Balbina Martínez Caviró dijo que algunas de estas escenas se podían asociar a algunos de los sentidos. Claramente, el de los ministriles, pues al oído,
el de los catadores de vino, pues al gusto, y es verdad que ella le dio esa interpretación, pero yo leyendo textos y demás de todo esto, al final dices, es que eran costumbres de la época, o sea, los juglares, los ministriles, las escenas de caza, las danzarinas, todo eso aparece constantemente en la literatura medieval y eran cosas que pasaban en la vida cotidiana. ¿Por qué piensas? Sí, sí. Ah, bien, bien. Actividades cotidianas, digo, no sé, pero igual, yo qué sé, se le puede buscar una relación simbólica con cualquier tema vinculado con la religión, el alma, yo que sé, una interpretación. Más allá de lo que se ve, ¿no? De lo que se ve claramente. Sí, hombre, yo lo que creo que era una forma de poner de manifiesto las modas, las costumbres, el ocio, y porque de hecho, para que lo tengamos muy claro, en los libros de horas, que como saben eran libros miniados, por ejemplo, el duque de Berry, hermano del rey de Francia, pues se encargó a los hermanos Lumber, que eran unos miniaturistas flamencos magníficos, pues le encargaron las ricas horas del duque de Berry y luego les encargó las muy grandes horas del duque de Berry. O sea, el duque de Berry, como hermano del rey de Francia, un señor riquísimo, y entonces no escatimaba en comprar, adquirir libros miniados espectaculares. ¿Por qué? Porque eran una demostración de su poderío. Y entonces esos libros le acompañaban no solo en su vida cotidiana, sino cuando este hombre pues se trasladaba a otra corte, pues desplegaba, es como Isabel la Católica, si ustedes visitan la Capilla Real de Granada, pues allí tienen unos libros, unos cantorales magníficos con unas miniaturas, y a lo que voy, en esos libros de horas, donde eso consiste en contener un almanaque que recuerde a ese señor lo que tenía que hacer, no solo de actividades, sino también de rezos. A lo largo del día, rezar, pues tal oración. Bueno, pues esos libros de horas venían riquísimamente ilustrados con miniaturas. Bueno, pues en las miniaturas se recogen este tipo de banquetes. Por ejemplo, los banquetes se ven fenomenal en Navidad, en enero, en el mes de enero. ¿Por qué? Porque existía la costumbre de dar el aguinaldo, o sea, de dar el aguinaldo como un regalo a los miembros de la corte. Y entonces celebraba el señor un banquete y se le ve cómo le están todos y aparece también cómo había una parte especial para elaborar la bebida. Así es que sí, quizá pues haya algún simbolismo, pero yo creo que al final lo que están es haciendo alusión a escenas que se veían. Yo le quería felicitar en primer lugar por la conferencia que ha sido magnífica, pero además le quería preguntar, cuando usted ha dicho que se trataba de una capilla funeraria, el hecho de que estén ahí esa colección de azulejos con escenas de la vida diaria, ¿puede guardar, estaban solamente a nivel decorativo de lo que era la vida, digamos, en aquel tiempo y este señor lo adornaba aquello, o podía tener otra finalidad? Yo creo, gracias por la pregunta, yo creo que este señor va a Antequera, hace todo esta labor de diplomacia, que en un momento dado, no sé cómo, pero se hace con estos azulejos, él construye esa capilla y lo que hace es decorarla lo mejor que puede. Piensen que
estos azulejos era algo extraordinario. Ya he dicho que paralelos claros de esta entidad poco ha llegado a nuestros días. O sea, era algo extraordinario, es un poco... Hombre, el jarrón de las gacelas es una pieza magnífica, pero esto no le va a la zaga, de verdad. Porque es verdad que es una pena porque durante la realización es verdad que sufrieron problemas técnicos y hay muchos que están corridos, el vedrío está corrido, pero que es igual, vamos a ver, para que yo me explique bien, es igual que el hecho de que este Fernández Abencassin en la capilla de Santiago, en esa capilla, mande poner inscripciones en árabe, donde se dice la prosperidad continuada, la gloria eterna para Alá, y es un converso, supuestamente cristiano. En la Capilla Real, lo he dicho ya muchas veces, si me han oído alguna vez, en la Capilla Real, en la Mezquita Catedral de Córdoba, Enrique II manda, lo que se ponen son inscripciones en árabe. ¿Pero por qué? Porque han quedado vacías de contenido y lo que esta gente veía en ellas era revestir sus fundaciones de algo exótico, algo que quedaba muy bien, que estaba dentro de esa moda, de ese gusto por algo que había dejado profunda huella en la península. Es que los siglos de conquista islámica, eso no se barre de un plumazo, eso quedó ahí y es algo que los cristianos aprecian. Esto que le nombraba de que en la Alhambra de Granada esté el techo con escenas cortesanas de tipo cristiano, esto de que que Pedro I se vistiera como Muhammad V y se sentara a la morisca. ¿Por qué? Pues porque eso sí que nos hace ver esa coexistencia. Entonces, en la capilla, ¿por qué están esos azulejos? Evidentemente, lo que quiero que vean, los azulejos no creo que fueran hechos exprofeso para la capilla, que tenía un claro fin funerario, puesto que está la cripta debajo, que además es una cripta enorme. No, yo creo que este señor conquista Antequera, entra en Granada, en algún lugar los pudo ver, los pudo comprar, los pudo coger, se los pudieron regalar y él, ¿qué hace? No es tonto, se da cuenta del valor que tienen, es una pieza extraordinaria y ¿dónde mejor va a demostrar su poder? Pues en su propia capilla. ¿Yo dónde pongo lo mejor? Pues donde lo vea todo el mundo. Si tengo una capilla que me ha costado lo suyo, conseguirla y construirla, pues yo ahí lo voy a lucir. Y eso es lo que hace. No sé si le contesto. Buenas tardes. Que al principio ha comentado que hubo un auto de fe y que se le quemó en efigie. Me ha quedado ahí la curiosidad. ¿Sabe por qué? Sí. A ver, si se fijan en la fecha, creo que era don Gómez Fernández aparece en un documento que está enterrado en la capilla en 1475, o sea, ya estaba muerto. Yo creo que muere en 1475 y es enterrado allí. Piensen que después llega Lucero a Córdoba y que la Inquisición bajo Lucero se vuelve dramática. Entonces, yo creo que ahí se removieron causas contra conversos, exprofesos, y con un interés muy especial. Pues, por lo pronto, dejar a la familia en deshonra, puesto que el San Benito que han visto, es verdad que es una copia que está en el archivo de la catedral, es una copia de 1600 algo, creo, pero es una copia del original. Abajo está don Gómez Fernández, está tal condenado, y la llama de la hoguera. Pero, ¿qué función, qué objeto tenía ese quemar en efigie, quemar en estatua? Pues, primero, deshonrar
a los descendientes y segundo, a quedarse con los bienes. No hay más preguntas. Parece que hemos terminado. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.